Problemas relacionados con el trabajo y las posesiones materiales. Bueno, uno de ellos es la avaricia. Jesús condenó la avaricia. Él dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Lucas 12:15. Las posesiones llegan a ser un obstáculo para entrar al reino de Dios. Es lo que nos dice Mateo 13:22 y Lucas 18:24 con la parábola del joven rico. El cristiano tiene que guardarse para no ser contaminado por una actitud materialista. Y Jesús describió muy bien estos principios cuando dice allá en Mateo capítulo número 6, ¿no? En el afán y la ansiedad, que no es vuestra vida más que el alimento y vuestro cuerpo más que el vestido. Entonces son asuntos que debemos de valorar y no perder de vista, ¿no? ¿Qué es lo más importante? La desigualdad. Este es un tema tan dañino como el desempleo. Entonces, el cristiano tiene el reto de ser generoso. Hechos 20:35. De gracia, es un texto que usamos a la hora de recoger las ofrendas. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Decimos. Pero en Mateo 18 también dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Giles dice sobre el informe mundial de la desigualdad. El hermano Giles dice, si redujéramos la población mundial a un microcosmos de 100 personas, 10 de ellas estarían sentados sobre el 70% de los bienes mundiales, ¿no? Ahí tenemos a los Rothschild, a los Rockefeller, y pues hoy día, ¿no? Tenemos a tan poquitos hombres como Jeff Bezos, el dueño creo que es de Amazon, Mark Zuckerberg, creo que sí, es el dueño de Facebook. Entonces son personas, y sobre todo Bill Gates, el innombrable Bill Gates. Y curioso, ¿no? Como en el caso de México, que es un país con muchos pobres, hay un hombre extremadamente rico, que es Carlos Slim. Entonces, la desigualdad, el desempleo, está engrosando la brecha. El cierre de brechas es hacia la baja. Eso implica que probablemente en México está habiendo empleo, probablemente en algunos países de Latinoamérica sí está habiendo empleo, pero el ingreso es cada vez más bajo en términos del poder adquisitivo, aunado también a que los fenómenos de cambio climático, por ejemplo, en muchas zonas, el cambio climático está afectando muy fuerte. Hay lugares en donde llovía a partir de marzo, ahora está lloviendo a partir de finales de mayo, principios de junio, y eso hace que la cosecha mengue. Entonces, si de por sí hay sueldos bajos, el cambio climático está afectando fenómenos como guerra o pandemia también, más otros hechos que se interceptan y que afectan y que recrudecen la desigualdad, como por ejemplo el hecho de ser mujer o el hecho de ser indígena en términos de oportunidades. Eso está engrosando cada vez más la desigualdad. Sí, en muchos países ser mujer o ser indígena es motivo de discriminación. Y hay otras desigualdades que no se hablan, como por ejemplo está la tercera edad, el acceso a la justicia, etc. En países como México están en discusión leyes en materia de fondo de los ahorros del retiro y programas de apoyo para personas mayores, ya les había mencionado eso. Aquí en México el presidente actual ha decidido, dice que salió de su corazón. ¿Por qué? Porque finalmente en grandes ciudades, ¿no? Todo lo que son las naciones hoy día se deben a las personas de la tercera edad. Entonces, creo que ese es un buen acierto en términos de justicia. Y bueno, también hay personas con discapacidad física y social. Normalmente incluso nuestras iglesias, nosotros hacemos nuestras iglesias, hacemos nuestras calles, hacemos nuestras escuelas en función de personas 100% saludables. No estamos pensando en personas con discapacidad física. Y bueno, parece que este es un mundo que está hecho para personas sin discapacidad, y esto nos pone a pensar mucho, y debemos nosotros ser conscientes de esas necesidades que hay alrededor nuestro. La Biblia, ante este hecho, nos manda a tener una postura de justicia y bienestar.
Como personas y como iglesia, la pregunta es, ¿cómo estamos trabajando en este hecho moral y ético? Muchos pastores y hermanos cuando lleguen a la vejez no tendrán una pensión, ni durante su tiempo laboral gozarán de las prestaciones del Estado, que es constitucional, pero no gozan de estos derechos constitucionales porque simplemente están en una relación o están enrolados de una manera informal. Es el caso de muchos pastores que estamos trabajando en iglesias y que las iglesias, pues mientras no se corrija esto, a veces es un problema con las iglesias. Quieren legitimar muchos aspectos, pero en esta parte no quieren dar un paso. Son las inconsistencias que hay en muchas iglesias. Entonces, la desigualdad conecta con la violencia, la impunidad y otros aspectos de la vida social, ¿no? Hemos sabido de pastores, ahora con esto de la pandemia, que muchos están en la precariedad los pastores que han muerto y dejan a su familia, ¿verdad? ¿Cómo se sostiene si no hay un seguro? ¿Cómo se sostiene si no hay una relación laboral con el Estado? Entonces ahí hay unas actitudes equivocadas por parte de la iglesia y también por parte de nosotros los cristianos. Debemos de formalizar entonces para que esta es una cuestión, creo yo, de sabiduría y de prudencia. Son principios también que en términos laborales cada uno de nosotros, sobre todo quienes estamos en el ministerio, debemos de velar por ello, ¿no? Entonces, como lo mencionamos en una de las lecciones, ¿qué hay de ético y qué hay de espiritual? Que yo vaya a predicar el evangelio, el reino de Dios día y noche y estoy descuidando mi cuerpo y termino con una gran y tremenda gastritis y colitis y una serie de enfermedades solo porque fui responsable en ese aspecto. Yo creo que tenemos que mediar y ser sabios en ese aspecto. Una mirada a los sistemas económicos. Bueno, rápidamente, el capitalismo, tenemos el capitalismo, también tenemos el socialismo y el comunismo. El capitalismo se caracteriza por 4 elementos. Su énfasis en el derecho de tener propiedad privada. Esto en sus lecturas lo van a ver. Vamos a adelantar un poquito. Sobre el capitalismo, déjenme decir esto. Estados Unidos es un país capitalista. Es un país capitalista y ocurre algo tremendamente gracioso, ¿no? Porque en este mes de junio, julio, me parece, las remesas en México que vienen de Estados Unidos fueron remesas históricas, pese a la pandemia. Estamos hablando de mucho ingreso, ¿no? En México creo que es el segundo, el que contribuye al Producto Interno Bruto de la nación, las remesas. Pero ¿qué pasa? Ese dinero viene de hermanos que viven allá. Entonces yo quisiera tener un hermano allá para que me mandara esas remesas, ¿no? Y fuéramos beneficiados. Pero miren, ¿qué pasa? Que los capitalistas son tan inteligentes o son tan astutos que vienen y nos siembran sus grandes tiendas. Ya saben, Office Depot, Home Depot, Sam's Club, Walmart, Kentucky Fried Chicken, dicen la CFC, Sears y un montón de empresas. ¿Por qué? Porque es su dinero. Entonces, cuando uno va a un lugar donde hay mucha rotación y migración, y esas remesas llegan, entonces, pues esas empresas vienen a recuperar su dinero, ¿verdad? Y eso es un tremendo problema que con el tiempo va a afectar. Entonces, la desigualdad ahora no solo son efecto de los sistemas económicos, sino también se deben al cambio climático y a las nuevas movilidades poblacionales. Entonces, el capitalismo tiene grandes defectos. El capitalismo ha sido atacado porque produce desigualdad extrema en la sociedad, ¿no? Y sí, porque muchas empresas se vuelven monopolios y eso sucede mucho en países capitalistas. El comunismo, Rusia. En la actualidad no hay mucho entusiasmo por el comunismo como sistema que soluciona los problemas económicos de la humanidad. Vemos a Cuba, pero también veamos cómo Cuba ha desarrollado
y creo que tiene muy buenos médicos y uno que otros buenos atletas. El socialismo es un sistema en el cual el gobierno es dueño de muchas de las industrias y controla casi todos los demás. En todo el país el gobierno controla muchas de las actividades que se desarrollan en el territorio y con eso son los socialistas, son los que cobran los impuestos, son las grandes repúblicas, y con ese dinero se construyen carreteras, se construyen hospitales, se construyen escuelas para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Inglaterra y Suecia han trabajado bajo este sistema. El socialismo ha creado una sociedad más igualitaria, más que cualquier otro sistema económico. Bueno, ante los escenarios mundiales, el cristiano debe tener una lectura no pasiva, sino activa a partir del ejercicio hermenéutico, teológico, para entender mejor los problemas nacionales y locales. El cristiano no debe ser indiferente y ambiguo ante la justicia social. Un concepto de la justicia abarcará el aspecto social tanto como el espiritual, sin caer en los lazos y en los engaños de la teología de la liberación. Este es un movimiento católico que inició con el peruano Gustavo Gutiérrez, pero la desarrolló mejor el brasileño Leonardo Boff, donde hubo muchos cristianos que tuvieron un acercamiento, un coqueteo, dicen algunos, como René Padilla, y un poquito también con Samuel Escobar. Bueno, tiempo atrás. La teología de la liberación busca una sociedad más igualitaria, pero en su filosofía es sincretista, de allí que debe uno tener cuidado con ello. El cristiano tiene que reconocer la importancia de los aspectos económicos de su vida y de la sociedad. El cristiano tiene el deber deontológico de trabajar, su deber por la misericordia hacia los demás. El cristiano debe de orar y buscar posibles soluciones por los derechos justos, tales como el sueldo y la vivienda y las oportunidades. La conciencia cristiana debe obligarnos a aportar para la extensión del reino de Dios, para ayudar a las desigualdades presentes y latentes en la sociedad. En las misiones, y bueno, concluyo en este punto de la desigualdad, que en las misiones nosotros decimos, si no van tus pasos, van tus pesos. Entonces, si hemos sido bendecidos en ese sentido, tenemos que contribuir también a la gran comisión. La ética de las responsabilidades civiles y la autoridad. Bueno, este es otro tema. Este es otro tema que genera controversias y vamos a abordarlo en la medida de nuestras posibilidades. Una separación radical de las cosas materiales y las estructuras políticas y seculares llegó a ser la estrategia de la iglesia primitiva. Separación, ¿verdad? Su esperanza en la segunda venida de Cristo les llevó a la iglesia primitiva a despreciar su existencia en la cultura de su día. Está diciendo que eran un poquito reacios a las responsabilidades para con el Estado y su autoridad. Es probable que sea su contexto en el que vivieron. César quería imponer muchos aspectos que violaban la libertad. La libertad, por ejemplo, la libertad de conciencia y la libertad de culto. Este espíritu ha caracterizado a algunos grupos cristianos desde esa época y sobre todo la influencia de los primeros misioneros que pregonaron esta separación y apreciación de acuerdo a estos primeros misioneros. Lo que a su vez puede crear controversia con lo que Jesús dijo en la influencia del cristiano en el mundo, de ser sal y luz. Porque no se puede ser sal y luz si no se está ahí. Y otra vez lo repito, John Stott dice, ¿no?, en referencia a esto. Y también lo dice la Biblia, ¿no?, ahí en Éxodo. A las ciudades que ustedes van a ir, en este caso de la que ustedes salen, que es Egipto, y a la que ustedes van a ir, no imiten nada de esto. Y John Stott dice que los cristianos o la iglesia tienen prohibidas el escapismo, es decir, tomar la retirada, o el conformismo, el parecerse a esa sociedad, ¿no? Y hace alusión a Mateo 5:9. Pero considero que principalmente el hecho se debe al no entender el origen y comienzo del gobierno. De manera que el estigma desaparece por lo menos cuando entendemos cuál es el origen del gobierno. ¿Sí? Porque si legitimamos el gobierno como divino,
Si vamos a legitimarlo como divino, ¿por qué entonces hacer alusión a respetarlo? ¿O por qué ser negligentes ante él? Luego entonces, ¿por qué desecharlo o apartarse de él? ¿Por qué tendríamos que rechazar el divorcio en el matrimonio y tendríamos que callar ante las leyes injustas o corrupción del Estado? El principio de la separación también debe ser manejado con mucha prudencia. Vemos aquí, yo lo que encuentro, y creo que puede ser una pregunta de examen, que en 1 Corintios lo que Pablo enseña es al manejo de principios, porque eso lo vemos claramente en el capítulo número 6, capítulo número 7 con el matrimonio y capítulo número 8 con las cuestiones de lo sacrificado a los ídolos. Cuando uno maneja muy bien estos principios, no va a tener uno conflictos en la lógica de un juicio ético. Por un lado, muchos cristianos legitiman el Estado, pero por otro, con argumentos maniqueos, se deslindan de hacer una crítica del comportamiento de este en la sociedad, sobre todo cuando se corrompe. O sea, lo que estoy diciendo es que, ¿por qué sí criticamos o por qué sí tenemos que criticar este punto y por qué tenemos que callar en este otro? Bueno, habría que revisar, porque en algunos aspectos sí tenemos que callar y solamente contribuir, y en algunos aspectos sí tenemos que denunciar y corregir. Pero tenemos que ver los escenarios, en qué escenario estamos. ¿Estamos en el escenario del Estado o estamos en el escenario de la Iglesia? Bueno, hay diferentes teorías sobre el origen del Estado. ¿Cuál es la primera? La primera teoría es que fue constituido. Es decir, el gobierno es ordenado y orquestado por Dios. En segundo lugar, bueno, el problema que nosotros tenemos aquí es que cuando se roban las elecciones, como en el caso de muchos países en Latinoamérica, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿Es de su competencia? ¿O qué tipo de involucramiento puede tener? Bueno, desde ahorita me adelanto, ¿no? Que una de las cosas que mejor podemos hacer en ese sentido es la influencia. Este es otro aspecto de la influencia, porque la sal en ese sentido preserva. Entonces nuestra participación en el voto es muy importante. Entonces creo que no voy a abordar el voto, pero es importante que el cristiano vote a partir de aspectos éticos, ¿sí? Porque una persona puede ser muy buena, pero bajo un sistema del PRI, perdón, ya lo dije, bajo un sistema, por ejemplo, de partido político, ¿no? En España, el Partido del Trabajo, o en Argentina, el Partido Conservador, entonces están muy lacerados. Entonces es un asunto de mucho análisis, y bueno, yo creo que ahí tenemos muchos problemas cuando los cristianos, por simpatía o simplemente por algunas dádivas, tienen que votar por algún partido en especial. Ese ha sido uno de los grandes problemas en Latinoamérica y lo vamos a mencionar más adelante. El primer aspecto, entonces, la primera teoría es la teoría de la Constitución. La segunda teoría, como la tercera, es el consecuencialismo, es decir, que el gobierno o el Estado nace a partir de la necesidad de preservar el orden. Tercera teoría también es consecuencialista. Significa que es inherente de los seres humanos por la lucha de poder. Bueno, entonces el punto de vista o la cosmovisión cristiana es que el gobierno es constituido y es elegido por Dios. Y vamos a ver un poquito su explicación. De manera que debemos considerar las enseñanzas bíblicas que tiene que ver con el gobierno y las responsabilidades del ciudadano hacia su autoridad. Aristóteles, el padre de la ciencia política, consideró 5 formas de gobierno. En primer lugar, la monarquía, que es el gobierno de un solo rey, la monarquía. Como el caso de Inglaterra y de España, la aristocracia, es el gobierno de un grupo pequeño entre los ricos y los más poderosos. La oligarquía es el gobierno de los hombres malos que solo buscan aumentar su poder. Y cuarto, la tiranía es el gobierno de un hombre fuerte que solo busca sus propios intereses. Y la democracia. Para Aristóteles, la democracia considera que es el gobierno que se corrompe por la mayoría y es peligrosa cuando ésta se levanta y se rebela. La pregunta aquí es, ¿cuál es el modelo bíblico? ¿Cuál es el modelo bíblico? Bueno, aquí yo anoté una pregunta. ¿Cuál es el modelo bíblico
del gobierno para la iglesia. Debe ser una democracia como la que vemos en el Estado. Por ejemplo, en el caso de México hay 3 poderes, es una democracia, bueno, entre paréntesis, y siendo que es democracia está muy corrompida. Ahora, ¿qué es el modelo que debe de atender la iglesia? Bueno, aquí yo puse este punto. No sé por qué lo puse, pero yo creo que ya me compliqué el punto. Pero vamos a verlo desde la perspectiva de la imagen de Dios y la preservación del orden y bienestar. Ahí encontramos la respuesta. Cuando nosotros vemos, vamos a entrar más adelante en el punto de entender 2 palabras que son muy importantes, autoridad y gobierno. Cuando nosotros entendemos claramente estos aspectos, vamos a entender muy bien el esquema de gobierno que debe tener una iglesia. Por ejemplo, en la familia. En la familia hay papá, hay mamá. Muchas de estas instancias en la ley natural brota. En la ley natural brota el hecho de que papá y mamá, las instituciones, una escuela, hay un director, una empresa, hay un gerente y hay personas que están subordinadas a este gerente, pero que también es un ente que trabaja como un todo. Entonces, no puedes tú desechar al gerente o al papá, como el feminismo, ¿no? El feminismo pondera porque ya no haya hombres. Entonces, ¿a dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar las mujeres? Entonces, no podemos, son cuestiones ridículas. La familia tiene una conformación. Cuando, imagínense que yo les preguntara que para comer usáramos la democracia. Yo creo que, otra vez, los principios. Tenemos que ir a los principios. Si yo le preguntara a mis hijos qué quieren comer el día de hoy, ellos dirían pizza. Y mañana ellos dirían pizza y nos ganarían porque son más. Tendríamos nada más el voto de mi esposa y el mío. Y ellos son 3, entonces todo el tiempo estarían ganando y todo el tiempo estaríamos comiendo lo que ellos desearan. Entonces, pero sabemos que esto no es sano, estar comiendo así toda la vida y todo el tiempo, esto no es sano. Entonces, como padres, allí nosotros somos responsables de su orientación alimenticia, de su orientación sexual, en fin, es el mismo rol, es el punto del rol. Bueno, ahora es el rol. Cuando la iglesia entiende cuál es el rol de un pastor, de que él tiene una autoridad delegada y que la iglesia se la otorga, por supuesto, entonces, porque ¿qué valdría o cuál es el punto de que los pastores vamos a entregar cuentas de las almas? ¿Cómo es que vamos a entregar cuentas de las almas y la iglesia tiene la autoridad? Entonces, hay una autoridad que es una autoridad de función, de rol. Alguien debe ser responsable, porque cuando alguien llega aquí a esta iglesia, pregunta quién es el responsable. Entonces, no puedes decir la iglesia, sí, pero tiene que haber alguien. Entonces, ese es el punto, ¿no? Es natural, brota en la naturalidad. Entonces, para no darle muchas vueltas a esto, es el manejo de los principios. Y los tenemos ahí en 1 Corintios, muy bien. Pablo dice en sus textos, ahí en 1 Corintios 5 y 7, esto es lo que yo enseño en todas las iglesias. De hecho, mi punto es este también. ¿Por qué hay 17 requisitos para un pastor para que su presencia solamente sea un voto más? Yo creo que no. En las democracias el país le confiere a un hombre. Y este es un principio que brota en la lógica, en la filosofía y sobre todo también en la imagen de Dios. Entonces tenemos que checar muy bien esta balanza. De manera que también hay pastores que se corrompen. Entonces, en ese aspecto el punto no es y si el pastor se corrompe, y el punto no es y si la iglesia se corrompe. El punto es si hay mecanismos, ¿verdad? Hay mecanismos, si se manejan los principios, porque aquí es donde, cuando manejamos principios, es donde nosotros vemos quién califica como líder y quién no califica como líder, y quién califica como pastor y quién no, y quién califica como miembro y quién no, y tiene que haber disciplina. Y en ese sentido, la pujanza y el orden de la iglesia se mantiene saludable, pero si no lo tenemos implementado, vamos a tener los problemas que hasta hoy hemos tenido. Bases bíblicas del Estado y la autoridad civil en el Antiguo Testamento. Bueno, veamos la institución de la autoridad. Esto es algo interesante. La autoridad también es un principio tan interesante como el de la disciplina.
Desde el comienzo de la raza humana ha habido autoridad y gobierno, a veces con despotismo y con autoritarismo de poder. En el huerto de Edén, Dios manifestó su autoridad hacia Adán y Eva, porque le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. También le dio orden de labrar la tierra y señorear sobre la creación. En los comienzos de la creación, Dios intervenía directamente en los asuntos de la humanidad. Lo vemos en la expulsión del huerto de Adán y Eva. Él intervino directamente. Lo vemos también en la muerte de Abel por parte de su hermano Caín. Génesis 3:9 y Génesis 4:9 también. Cuando llegamos al capítulo número 12 de Génesis, Dios delegó a algunos seres humanos la responsabilidad de ejercer patriarcado, por así decirlo, sobre otros. Es el caso de Abraham, y de ahí nace este gobierno patriarcal. Y aparece en los primeros capítulos de Génesis y predominó por muchos siglos y en los clanes, sobre todo en las tribus. Vemos ahí patriarcas que dirigían las tribus y era cómo se comunicaba Moisés. La autoridad de Abraham la entendieron muy bien Ismael e Isaac, sus hijos. Cuando ellos mueren, cuando Abraham muere, ellos están presentes. También lo comprendieron muy bien los hijos de Isaac, en este caso Jacob y Esaú. Cuando Jacob robó la primogenitura de Esaú, entonces él sabía que no podía rebasar la autoridad de su padre. Entonces, ¿qué decía Esaú? Nada más espero a que mi padre muera y yo mato a mi hermano. Entonces, ahí vemos que hay un punto de autoridad muy presente en el patriarcado. El surgimiento del gobierno. El gobierno como la autoridad son otorgados en la imagen de Dios en el hombre. ¿Sí? Recordemos que la imagen de Dios tiene funcionalidad, tiene funcionalidad y por otro lado tiene relación.